Hola, ¿cómo andan? Nos encontramos nuevamente para ver un tema referido a electrotecnia de tercer año de electromecánica. En concreto vamos a ver algunos casos de cálculos de resistencias equivalentes en agrupamientos mixtos. Para ello vamos a tomar un ejemplo que vamos a intentar resolver aquí en pantalla, en el cual se nos pide calcular la resistencia total o equivalente que resulta el siguiente agrupamiento de resistencias. Y fíjense que tenemos 6 resistencias agrupadas, acopladas entre sí, de una manera un poco diversa. Hay algunas que están en serie y otras que están en paralelo. Pero eso lo iremos analizando a continuación, porque es clave tener bien en claro qué es lo que está en serie, qué es lo que está en paralelo, y para ello vamos a hacer un ejercicio de imaginación que a continuación les voy a proponer. Imaginemos que existe una corriente eléctrica que está circulando por este agrupamiento de resistencias. Una corriente eléctrica que, de acuerdo al sentido convencional de la misma, nace en el positivo y termina en el negativo. Por lo tanto, estaría comenzando a circular, como vemos en pantalla, primeramente pasando por la resistencia de 2 ohms. Recuerden que la corriente eléctrica, que tiene una cierta intensidad, no es más que el flujo de electrones que circulan ordenadamente por un conductor. Es decir, un conjunto de electrones que se están moviendo todos bien ordenaditos, siguiendo una dirección y sentido determinado que está señalado por el conductor por el cual circulan. Fíjense que la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes y nos indica justamente si es mayor o menor el flujo de electrones que está circulando. Esa corriente eléctrica, cuando llega al punto que estamos viendo aquí en la pantalla, se encuentra con 3 caminos posibles para seguir. Esos caminos los llamamos ramas, y a ese punto al cual llega la corriente eléctrica y que se divide en distintas ramas, lo llamamos nodo. Lo cierto es que ese grupo de electrones o esa corriente eléctrica encuentra 3 posibilidades para continuar su camino. 3 ramas. Una rama que llamaremos rama 1, que es por la que circularía lo que vemos aquí en pantalla como I1. Una rama 2, que es la del medio. Y una rama 3, la que tenemos aquí abajo también en nuestra pantalla. Fíjense que la corriente eléctrica, ese grupo de electrones, no sigue uniformemente un solo camino. Algunos electrones irán por arriba, otros por el sector medio y otros irán directamente por abajo. Lo cierto es que la cantidad de electrones o la intensidad de corriente eléctrica que circula por este circuito se va a dividir en función de las dificultades que presente el camino. Cuanto mayores dificultades, es decir, mayor resistencia tenga la rama en cuestión, menos electrones, menos intensidad de corriente eléctrica habrá en esa rama. Por ejemplo, si tenemos 19 amperes de intensidad de corriente eléctrica, seguramente por la rama de arriba circularán solamente 4 amperes, por la del medio 10 amperes y por la de abajo 5 amperes. ¿Por qué es esto? Y porque la rama de arriba es la que mayor cantidad de resistencia tiene y la que mayor dificultad, por lo tanto, le va a ofrecer a la circulación de los electrones. Pero fíjense ustedes que si sumáramos 4 amperes más 10 amperes más 5 amperes, volveremos a tener los 19 amperes que originalmente llegaron al nodo y se dividieron en cada una de las ramas. Es decir, ningún electrón se perdió en el camino. Todo lo que teníamos originalmente se dividió en 3 ramas o 3 caminos posibles y luego vamos a ver que se unen en otro nodo para volver a disponer, cuando salgan de ese nodo,
de los 19 amperes originales. Esos 19 amperes que teníamos o que tenemos ahora van a continuar su camino y circularán, en este caso, por la resistencia de 3 ohm. ¿Por qué hacemos todo este análisis? Porque justamente para descubrir dónde comienza un paralelo, tenemos que tener bien en claro en qué lugar la intensidad o la corriente eléctrica se divide. Sigue distintas alternativas. Y ese paralelo termina donde cada una de esas corrientes eléctricas en las cuales se dividió la que teníamos originalmente, se unen nuevamente para recuperar su valor original. Si observamos en nuestra pantalla, este es el nodo donde comienza un paralelo. Y el nodo donde termina el paralelo es acá, donde se unen todas las intensidades que vienen de cada una de las ramas y las mismas continúan por la siguiente resistencia. Entonces, el paralelo comienza aquí y termina aquí. Bien, pero también tenemos que ver qué es lo que pasa en cada una de las ramas. Fíjense que en la rama de arriba no había una sola resistencia. Por lo tanto, yo tendré que analizar cómo están conectadas estas dos resistencias. Como la corriente eléctrica circuló primeramente por una de ellas y luego por la otra, podemos deducir que se trata de dos resistencias en serie. Para poder resolver este paralelo que tenemos acá, primeramente tendremos que calcular el valor de la resultante de estas dos resistencias en serie, que como hemos visto se sumarán. Es una suma directa como se ha planteado en los apuntes de nuestra asignatura. Por lo tanto, si tenemos una resistencia de 3 ohm y otra resistencia de 2 ohm, las sumaremos y obtendremos como resultado 5 ohm. Y el circuito nos quedará reducido a esto. En vez de tener dos resistencias arriba, tenemos solamente una de 5 ohm. Fíjense que en la rama del medio hay solamente una resistencia y en la rama de abajo también hay solamente una resistencia. Por eso podemos deducir que estas tres resistencias están en paralelo, porque las tres se conectan a su inicio y a su final a un determinado nodo, como vemos en la pantalla. Cuando las resistencias están en paralelo, tenemos que hacer la suma inversa de las mismas, ya que la ecuación que tenemos para resolver estos casos nos indica que la inversa de la resistencia en paralelo, que es lo que tenemos acá, es igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias que conforman dicho paralelo. Para resolver esto, sacamos el mínimo común múltiplo, que en este caso es 20 ohm. A 20 ohm lo dividimos en 5 ohm y obtendremos 4. Lo dividimos en 2 ohm y obtendremos 10. Lo dividimos en 4 ohm y obtendremos 4. De esta manera, sumando todo el numerador, el resultado será 19 y el denominador será de 20 ohm. Cuando vos tengas dudas acerca de cómo sacar el mínimo común múltiplo, directamente lo que podés hacer es multiplicar todos los numeritos que tengas acá abajo. Total, por más que fíjense que 5 por 2 por 40 por 4 nos tendría que dar 40, cuando vayamos a sacar el resultado final, el valor va a ser exactamente el mismo. Porque nosotros lo que queremos calcular es la resistencia en paralelo. Y nosotros acá tenemos la inversa del paralelo. Por lo tanto, si invertimos esto, el 1 lo pasamos abajo y RP arriba, tendremos que invertir esto para mantener la igualdad. Entonces 20 ohm pasará arriba y 19 abajo. Haciendo la división, obtendremos que aproximadamente el resultado de estas resistencias en paralelo es de 1,05 ohm. Bien, fíjense que ahora el circuito se nos redujo a esto. Estas tres resistencias en paralelo las reemplazamos por una única resistencia que está en serie.
con la de 2 ohm y con las de 3 ohm. Como están en serie, directamente las sumamos a las 3, una suma directa, y obtendremos en nuestro caso un resultado que es igual aproximadamente a 6,05 ohm. Es decir, que ahora el circuito se nos redujo a una única resistencia equivalente o total, que es de 6,05 ohm. En ocasiones, el problema que se nos presenta es que el circuito tiene ciertas presentaciones un poco complicadas de interpretar, como este que tenemos aquí en la pantalla. Pero fíjense, no se dejen confundir, porque si analizáramos qué pasa con la corriente eléctrica, vendría por acá, se encontraría con este nodo, iría por acá abajo, y otra intensidad o otra parte de esa intensidad de corriente eléctrica se iría para arriba. Pero resulta que en este camino no hay ninguna resistencia, simplemente se encuentra con otro nodo. Es decir, que sería lo mismo que yo a esta resistencia de 2 ohm la corra acá arriba y la que tenía acá de 3 ohm la corra acá abajo. Porque si miramos un poquitito para atrás, fíjense que lo mismo pasa acá al final. Acá no hay nada. Por lo tanto, si corriéramos esto para acá y esto para allá, tendríamos un circuito que no ha cambiado absolutamente. Y si ahora lo miramos, este circuito es más amigable, más parecido a lo que teníamos. Ahora la corriente eléctrica viene por acá, encuentra 3 caminos. En el camino de arriba o en la rama de arriba hay 2 resistencias, en la del medio hay una y en la de abajo hay otra. Y se unen todos los cables para salir, o todos los conductores, a la resistencia de 3 ohm. Es decir, que lo podríamos tranquilamente dibujar de esta manera. Y veremos que es un agrupamiento muy similar al que teníamos anteriormente. Y en el cual tendremos que empezar por resolver esto, luego resolver el paralelo y finalmente la serie que nos queda. Otra forma que suele presentarse en los problemas de este tipo son resistencias agrupadas como la que tenemos acá. Fíjense que la corriente eléctrica viene por acá, encuentra un punto, un nodo, el cual se divide, una parte viene por acá, pasa solamente por esta resistencia de 3 ohm, y otra parte de la corriente pasa por aquí, circula por la resistencia de 6, por la de 2 y luego por la de 3 hasta unirse con el nodo que la acopla a la resistencia de 3 ohm. Podemos decir que aquí empieza el paralelo y aquí termina el paralelo. Y acá arriba tenemos en esta rama o en este sector una rama donde hay 3 resistencias en serie. En tanto, en la otra tenemos solamente una. Cuando se unen las dos ramas, salen a la resistencia de 4 ohm. Por eso podemos dibujar de esta manera también este circuito. Por una de las ramas hay 3 resistencias, la de 6, la de 2 y la de 3, y por la otra rama solamente la de 3. En cambio, tanto en los extremos hay una resistencia de 2 ohm y otra de 4 ohm. Para resolver este tipo de acoplamientos, simplemente tendremos que calcular la resistencia equivalente de esta serie y al resultado resolverlo en paralelo con la resistencia de 3 ohm. Cuando tengamos la resistencia equivalente a todo el paralelo, simplemente dispondremos de 3 resistencias en serie. Bueno, espero que hayas entendido y si no, te sugiero mucha práctica, te sugiero si es necesario que redibujes cada uno de estos circuitos o de estos acoplamientos y seguramente lo podrás hacer si es que analizas muy bien cómo circula la corriente eléctrica. Ahí está la clave de la resolución de estos problemas. Espero que te haya servido esta explicación y nos volveremos a ver seguramente muy pronto.